Susie Foble estaba de pie en el salón del Hotel Grand Metropolitan, y la voz de su hermano Gregory cortó la celebración con un brillo agudo y descuidado. Esta es mi hermana apestosa. Sin un trabajo de verdad, sin futuro, solo una trabajadora manual. Unos 200 invitados con trajes de diseñador se giraron como si los hubiera jalado el mismo hilo. Las copas de champán se detuvieron en el aire, alguien jadeó, luego una risa dispersa recorrió la sala como una ola que no necesitaba permiso. Susie llevaba sus mejores jeans oscuros y una blusa de seda color crema que había comprado especialmente para esa noche, y aún así el calor le subió a las mejillas como si la tela no pudiera protegerla de la humillación. Gregory alzó su copa con una mueca, orgulloso de su propia crueldad en la celebración de su fusión, orgulloso de poder hacerla sentir pequeña frente a todos los que le importaban. Lo peor fue la sonrisa de su madre, no cálida ni abiertamente complacida, sino esa expresión tensa que llevaba siempre que Gregory ponía a Susie en su lugar, la aprobación educada que decía que estaba de acuerdo pero no lo diría en voz alta. Susie, de 34 años, había cargado ese lugar como una etiqueta durante años, el fracaso de la familia que cava zanjas. Lo que nunca supieron, porque ella nunca se los dijo, fue que era dueña de Foble Company, una firma de arquitectura del paisaje con 47 empleados en 3 estados, 11 millones en ingresos el año pasado y un nuevo contrato municipal de $4,2 millones para la restauración del frente fluvial del centro. Su trabajo había sido presentado 2 veces en Architectural Digest, y su equipo había ganado un premio nacional de diseño por la restauración de Morrison Park. Sin embargo, en ese salón, bajo la sonrisa de su hermano y el consentimiento silencioso de su madre, Susie seguía siendo el chiste de la sala. Había mantenido su éxito en privado por una esperanza ingenua de que el amor pudiera existir sin una etiqueta de precio, de que su familia pudiera ver su valor sin contarlo primero. Gregory, de 38 años, siempre había sido el hijo dorado, las finanzas lo volvían sagrado en su hogar, el pequeño caso de éxito, que su madre elogiaba en cada festividad y en cada llamada cotidiana. La carrera de Susie era desestimada como jardinería, a pesar de su licencia, de su flota de equipos que valía más que la casa de Gregory, de su nómina semanal y de sus años construyendo algo real. Gregory la había llamado 3 semanas antes para invitarla, y la invitación venía con una advertencia: no hablar demasiado de cavar zanjas, no avergonzarlo. Debería haberse negado. En cambio, porque aún amaba la versión de Gregory que recordaba, el niño de los fuertes de mantas, el adolescente que le enseñó a conducir, dijo que sí y pasó 3 días eligiendo un atuendo que no invitara a la burla desde ningún lado. Cuando llegó, sintió un destello de esperanza de que quizá esa noche sería diferente, de que tal vez él la presentaría como correspondía. Entonces notó la terraza del lugar, el espacio exterior recién renovado con elementos de jardinería sostenible y una instalación de agua personalizada, el mismo proyecto que su empresa había diseñado y construido 14 meses antes. Había una placa de bronce en el vestíbulo junto a la fuente con el nombre de su empresa, Foble Company, y aún así Gregory había pasado junto a ella sin dedicarle una sola mirada. Susie intentó desaparecer en un rincón con champán, pero la humillación tiene la costumbre de cazar a su objetivo. Su madre llegó y se aferró a Gregory en un abrazo largo y orgulloso, luego le dio a Susie apenas un breve saludo con la mano y una mirada que le advertía que no causara problemas. Susie se tragó sus palabras: hola, mamá, me va muy bien, acabo de contratar a 3 nuevos jefes de proyecto, porque había aprendido lo inútil que podía ser esa batalla. Entonces apareció Todd Brennan, su ex de hacía 8 años, con una amabilidad forzada y un nuevo trasplante capilar que parecía pegado a toda prisa. Una vez la había dejado porque ella no iba a ninguna parte con eso de cortar césped, y ahora actuaba como si el tiempo los hubiera convertido en amigos. También era, previsiblemente, uno de los posibles inversionistas de Gregory. Antes de que Susie pudiera escapar, Gregory llamó la atención, la atrajo hacia sí y lanzó el insulto como entretenimiento. La sala rió, su madre sonrió, Todd resopló champán por la nariz, que fue el único momento que se sintió mínimamente justo. Susie se quedó paralizada, escuchando el eco de 34 años de ser subestimada,
y se preguntó cómo había pasado tanto tiempo amando a personas que ni siquiera podían fingir respetarla. La fiesta continuó como si nada hubiera pasado, porque para la multitud no había pasado nada. La broma de Gregory fue solo otro destello de networking, ya olvidado, mientras Susie la sentía como un moretón que florecía bajo la piel. Vanessa, la esposa de Gregory, se deslizó como una depredadora vestida de diseñador, con un talento especial para los cumplidos que en realidad eran cuchillas. Miró a Susie de arriba abajo y murmuró que el atuendo era práctico, como si la practicidad fuera un defecto. El vestido de Vanessa probablemente costaba más que el primer camión de Susie, su cabello estaba recogido en un peinado intrincado que requería tiempo, dinero y manos ajenas. Susie respondió con un agradecimiento suave y un pequeño comentario que podía ser amabilidad o ironía, y Vanessa no supo distinguir cuál. Susie sintió un orgullo silencioso por eso. La siguiente hora se convirtió en una lección de crueldad social. Todd reaparecía una y otra vez para sugerir cambios de carrera y dirección, hablando con la seguridad de un hombre que no sabía lo que no sabía. Su madre acorraló a Susie 2 veces para decirle que fuera comprensiva y dejara de aislarse. Gregory se pavoneaba como un pavo real, disfrutando de la atención, pero los instintos de Susie, afinados en obras de construcción, negociaciones y en la matemática silenciosa del riesgo, seguían captando detalles que otros ignoraban. Gregory revisaba su teléfono con demasiada frecuencia. Su sonrisa no llegaba a los ojos. Bebía demasiado rápido. Su presentación sonaba llamativa pero vacía, grandes promesas, números vagos. Los ejecutivos de la empresa con la que se iba a fusionar parecían pulidos, pero intercambiaban miradas cada vez que Gregory hablaba, miradas que formulaban preguntas sin palabras. Susie reconoció esa señal. Había construido una empresa leyendo salas como esa, escuchando lo que no se decía. Entonces notó a su padre cerca de la ventana, sentado pequeño y cansado en un traje que le quedaba grande, como si perteneciera a otro hombre. Su madre rondaba a su alrededor, hablándole en un susurro cortante, respondiendo por él. Susie se dirigió hacia allí, pero Gregory la interceptó y siseó que papá estaba bien y que no armara una escena. Insistió en que debía socializar. Todd quizá tenía clientes de nivel bajo que necesitaban pequeños trabajos de jardinería, algo que Gregory presentó como una oportunidad para que Susie construyera un currículum. Lo absurdo cayó como una piedra. Susie era dueña de la empresa, empleaba a decenas de personas y trabajaba con clientes importantes, pero Gregory seguía tratándola como a una principiante pidiendo migajas. Todd, engreído bajo su nueva línea de cabello, se inclinó con una certeza condescendiente. Siempre supo que Susie tenía potencial, solo necesitaba orientación, como si los últimos 8 años no hubieran existido. Susie estuvo a punto de reír, no porque fuera gracioso, sino porque era tan predecible que dolía. Entonces la voz de Vanessa se elevó cerca del bar, lo suficientemente alta para ser escuchada, describiendo a Susie como dulce, pero simple, diciendo que cava hoyos, y que Gregory debería ayudarla a encontrar una carrera de verdad, porque la familia no se elige. Las mujeres rieron con cortesía. Su madre no defendió a Susie, solo bebió vino y miró hacia arriba como si el techo fuera más interesante que la dignidad de su propia hija. Algo dentro de Susie no se rompió, tenía demasiada práctica para eso, pero se agrietó como el hielo que ha soportado peso durante demasiado tiempo. Necesitaba aire, así que salió a la terraza, su trabajo, su visión, donde la noche olía a jazmín de los macizos elevados que su equipo había plantado. En la calma fresca, rodeada por la prueba de su talento, Susie se sintió a la vez reconfortada y furiosa. Fue entonces cuando el caballero mayor que había notado antes salió al exterior. Era alto, de cabello plateado, vestido con ese tipo de lujo relajado que delata una autoridad ganada con los años. Elogió el diseño, especialmente la fuente, y Susie le dio las gracias. Él sonrió como si confirmara una sospecha y le preguntó si ella lo había hecho. Reconoció el estilo de Morrison Park. Susie parpadeó. ¿Cómo podía saberlo? Porque leía, dijo, porque su trabajo había ganado un premio nacional y había sido destacado en Architectural Digest. Se presentó como Warren Beckford, jubilado tras 40 años en la banca de inversión.
Susie estrechó su mano, sin saber por qué ese encuentro se sentía como un punto de inflexión en su vida. La mirada de Warren se deslizó a través de las puertas de cristal hacia Gregory, y su tono se suavizó en advertencia: Gregory estaba en problemas. Su empresa estaba bajo investigación federal por fraude de valores. La fusión no era un triunfo, era una vía de escape antes de que la verdad se hiciera pública. Susie sintió que el suelo se movía bajo su certeza. Gregory, el hijo dorado, no podía estar tan equivocado. La expresión de Warren se mantuvo tranquila, casi amable, y admitió que no conocía los detalles personales. Luego miró al padre de Susie dentro, confundido y disminuido, y formuló una pregunta que hizo que la grieta interior de Susie se abriera más: ¿había estado Gregory manejando las finanzas de su padre? Warren dijo que había visto patrones como ese: cuando la gente se desespera y busca botes salvavidas, a menudo los toma de quienes más confían en ellos. Le entregó su tarjeta a Susie y le aconsejó investigar en silencio, con cuidado, porque el castillo de naipes de Gregory estaba a punto de derrumbarse, y la única pregunta era quién quedaría enterrado debajo. Susie regresó a casa y no durmió. La tarjeta de Warren en la mesita de noche se sentía como un dispositivo a punto de estallar, y las palabras «investigación federal» rodaban por su mente con un trueno sordo e implacable. Quería creer que era un error. Gregory podía ser arrogante, despectivo e incluso cruel, pero un criminal sonaba a una historia que pertenecía a la familia de otra persona. Entonces recordó el rostro de su padre en la fiesta, la confusión, la delgadez, la forma en que su madre le hablaba con aspereza como si fuera un niño. Susie confiaba en los instintos como otros confían en la oración. En la construcción, el cuerpo percibe las mentiras antes de que el cerebro les ponga nombre. A las 6 de la mañana, Susie condujo hasta uno de sus proyectos, la instalación de un jardín japonés para un ejecutivo tecnológico, porque ver trabajar a su equipo le ordenaba los pensamientos. Se sentó en su Chevrolet Silverado de 10 años, abolladura en el portón trasero, 200.000 millas, pagada y fiel, y tomó una decisión más fría que la ira y más afilada que el miedo: encontraría la verdad. Llamó a Warren Beckford, quien respondió de inmediato, como si hubiera esperado su llamada. Él habló con cuidado, compartiendo solo lo que era público o ampliamente comentado en los círculos financieros. La firma de Gregory había estado maquillando libros, inflando rendimientos, ocultando pérdidas y moviendo dinero para cubrir huecos, y los reguladores llevaban meses construyendo un caso. Gregory no era necesariamente el cerebro, dijo Warren, pero estaba lo suficientemente implicado como para enfrentar consecuencias graves. Warren también admitió que no conocía los detalles familiares, pero que los hombres desesperados suelen robar a quienes más cerca tienen. Susie terminó la llamada y se quedó observando cómo colocaban rocas con una precisión paciente, pensando en pasos y no en sentimientos. No había construido su empresa por accidente, la había construido reuniendo información, planificando detalles y actuando solo con pruebas. Primero, reconocimiento. Esa tarde llamó a su padre y mantuvo la voz ligera. Él habló de su jardín, pero cuando Susie preguntó por su reciente visita a un asesor financiero, el tono cambió. Gregory se ocupaba de todo ahora, dijo papá. Gregory tenía poder notarial, su madre había insistido porque papá era demasiado mayor para asuntos complicados. Las palabras cayeron con un peso nauseabundo. Susie cerró la llamada con cortesía y enseguida llamó a su abogada, Rachel Park, quien había protegido a Fowley Company durante 8 años. Rachel guardó silencio y luego lo nombró con claridad: si era real, podía tratarse de abuso financiero a un adulto mayor. Si Susie se equivocaba, las relaciones quedarían dañadas. Si tenía razón, Gregory podía enfrentar prisión. Susie no se estremeció tanto ante la palabra prisión como ante la imagen de su padre siendo utilizado. Rachel le recomendó a un investigador privado, Frank Moretti, especializado en fraude financiero. Frank fue directo y poco impresionable ante el drama, pidió solo el objetivo y prometió resultados preliminares en 2 semanas. Mientras Frank trabajaba, Susie investigó por su cuenta.
Supo por la oficina del catastro que se había registrado un nuevo gravamen sobre la casa de su padre 6 meses antes, una deuda de $200,000 sobre una vivienda que había estado libre de cargas durante décadas. Le temblaron las manos al colgar. También investigó la empresa con la que Gregory se estaba fusionando, legítima, cauta, conocida por una diligencia debida exhaustiva, lo que sugería que o no habían terminado su investigación o alguien les había dado información incompleta. 3 días después de la fiesta, Susie visitó a sus padres. No estaba lista para confrontar a nadie, necesitaba observar. Lo que encontró le heló la sangre. Su padre parecía peor, inseguro sobre cosas básicas, dudoso respecto a las comidas, entrando y saliendo de la lucidez. Su madre respondía por él, hablaba por encima de él, controlaba la conversación como una guardiana. Cuando Susie logró unos minutos a solas con su padre, le preguntó directamente por el dinero. Sus ojos se nublaron. No sabía cuánto había en su cuenta de jubilación. No podía nombrar el banco. Repitió que Gregory se ocupaba de todo, como un mantra que reemplazaba la comprensión. Susie se fue con lágrimas ardientes y una furia que se asentó en algo denso y decidido. 2 semanas después, Frank llamó. Su informe fue preciso y brutal. En 2 años, Gregory había transferido $340,000 de las cuentas de su padre a las suyas, había sacado un préstamo hipotecario sin consentimiento informado y había cobrado una póliza de seguro de vida destinada a proteger a su madre. El robo superaba el $500,000. Susie se sentó en su oficina, mirando la empresa que había construido, contratos, equipos, reputaciones, medios de vida, y vio la vida de Gregory como una imagen invertida, hojas de cálculo, apariencias y tomar. Llamó a Rachel. Luego llamó a Warren. Luego llamó a Jerome Williams, un contacto del FBI que Susie había conocido durante un proyecto de paisajismo en un edificio federal, porque aquello ya no era una pena privada, era un delito con víctimas reales. Las semanas siguientes se convirtieron en las más enfocadas de la vida de Susie. Construyó una sala de guerra en su oficina en casa, el informe de Frank, registros bancarios, documentos de propiedades, una línea de tiempo de transacciones, todo fijado y organizado con notas adhesivas y un cuidado metódico. Incluso su gato, Biscuit, intentaba sentarse sobre las páginas más importantes, pero Susie seguía trabajando, porque las pruebas importaban más que la comodidad. Jerome Williams tomó su material con seriedad. Explicó que el caso existente de la agencia implicaba fraude de valores, informes falsificados y fondos malversados. Gregory no era el principal arquitecto del esquema, pero estaba lo suficientemente enredado como para enfrentar cargos graves. El problema era el momento, querían arrestos coordinados para evitar fugas y destrucción de pruebas. La evidencia de abuso a un adulto mayor aportada por Susie añadía urgencia, pero también complejidad. Necesitaban un entorno controlado. Entonces Susie recordó que Gregory planeaba una cena familiar para celebrar la fusión con la presencia de sus nuevos socios. Susie ofreció un lugar y una fecha precisos. Jerome escuchó y luego aceptó, podía funcionar. Susie interpretó entonces el papel más extraño de su vida, se convirtió en la hermana más solidaria que Gregory hubiera visto jamás. Lo llamó para felicitarlo. Envió flores a Vanessa. Llamó a su madre y sugirió una celebración adecuada, forzando calidez en cada palabra hasta que casi sabía a metal. Su madre se suavizó, elogiando la madurez de Susie, y Gregory, encantado por lo que asumió como una rendición, llamó personalmente para decirle lo importante que era que la familia causara una buena impresión. Susie prometió comportarse de la mejor manera, y en esa promesa ocultó un plan que pondría fin a la actuación de Gregory para siempre. Warren Beckford aceptó asistir como invitado de Susie, divertido ante la idea de ver a un tipo conocido enfrentar consecuencias. También hizo llamadas estratégicas a la empresa de la fusión, advertencias discretas y presión suave, lo suficiente para que hicieran preguntas más difíciles. El restaurante, Carmichael's, estaba lleno de manteles blancos y conversaciones costosas.
Resultó además que tenía un jardín en el patio que Susie había diseñado pro bono años atrás a cambio de un descuento vitalicio en la carta de vinos, una pequeña ironía que notó con una sonrisa amarga. Susie se preparó más allá del impulso de venganza, se reunió con su contador, revisó el valor de su empresa y sus propios activos, y organizó protecciones para su padre. Estableció un fideicomiso para su cuidado, planeó pagar de inmediato el gravamen fraudulento y contactó a un abogado de derecho de personas mayores para establecer la tutela y evitar que alguien volviera a explotarlo. El dinero nunca había sido su propósito, construirlo había sido, pero ahora el dinero se convirtió en una herramienta de reparación. La noche anterior a la cena, Gregory llamó con la voz tensa y pidió prestado $50,000, suplicando sin admitir miedo, todavía llamando al trabajo de Susie, un pequeño negocio, incluso mientras pedía su ayuda. Susie fingió considerarlo y sugirió hablarlo en la cena. Gregory agradeció efusivamente, algo inédito, y Susie terminó la llamada en la oscuridad con Biscuit ronroneando en su regazo, sintiendo no triunfo sino una certeza cansada: mañana todo cambiaría. En Carmichael's, Susie llegó con un vestido azul marino sencillo, postura calmada y mirada firme. Gregory apenas levantó la vista, se veía bien, y enseguida insistió con el préstamo. Susie desvió el tema. La sala privada se llenó, los socios de la fusión de Gregory, Richard y Sandra, pulidos y cautelosos, Vanessa reluciente en gasto, su madre regia en desaprobación, su padre confundido pero contento de estar incluido, y Todd Brennan, aún convencido de que pertenecía a lugares como ese. Todd se acercó a Susie con un cumplido condescendiente y una broma sobre que se había arreglado sin tierra, y Susie respondió con palabras secas que pasaron de largo sin tocar su ego. Warren llegó puntual, y Richard y Sandra lo reconocieron al instante, sus expresiones cambiaron como si se hubiera abierto una puerta a un nivel superior. El rostro de Gregory pasó por sorpresa y pánico, pero forzó una sonrisa. Se sirvió el vino, llegaron los aperitivos, y Gregory se levantó para brindarse a sí mismo: trabajo duro, decisiones inteligentes, un nuevo capítulo. Luego elogió a su esposa, a su madre, a sus socios y finalmente a Susie con una frase paternalista sobre manos frente a mentes, dejando que la risa educada amortiguara su arrogancia. Susie bebió vino, observando cómo sus manos temblaban ligeramente. Entonces Warren se levantó y deslizó con calma una carpeta hacia Richard y Sandra, resultados preliminares de una auditoría, motivados por preguntas que ellos hicieron tras la sugerencia discreta de Warren. Mientras Richard leía, la curiosidad se convirtió en alarma. Sandra se inclinó y vio irregularidades sistemáticas y violaciones. Gregory intentó descartarlo como errores y cifras antiguas, pero la sala quedó en silencio bajo el peso del papel y la verdad. Entonces sonó el teléfono de Gregory, y respondió con una voz que se quebró: gente en su casa, una orden judicial, el pánico en aumento. En ese momento entraron dos agentes tranquilos. Jerome Williams se identificó y pidió a Gregory que saliera para hablar sobre fraude financiero y malversación. Un segundo documento hacía referencia a abuso financiero contra un adulto mayor vinculado a las cuentas de Harold Foble. Harold levantó la vista al oír su nombre, desconcertado. El rostro de su madre quedó inmóvil, atónito. Vanessa se congeló a mitad de un sorbo. Gregory se volvió hacia Susie con rabia e incredulidad: tú hiciste esto, y Susie se puso de pie, alisó su vestido y dijo con calma que Gregory se lo había hecho a sí mismo, ella solo se aseguró de que todos lo supieran. Expuso los hechos, las transferencias, el préstamo, la explotación de la confianza y la salud menguante de su padre, el riesgo para los socios de la fusión y la verdad sobre su propia vida: Foble Company, 47 empleados, el contrato municipal, los premios, un éxito que mantuvo en privado porque quería amor sin contabilidad. La sala permaneció en silencio mientras la máscara de Gregory se reducía a algo pequeño y asustado. Mientras los agentes se lo llevaban, Susie no sintió regodeo, solo tristeza y alivio entrelazados: tristeza por una familia que se fracturaba así, alivio porque la mentira por fin había terminado. Vanessa salió apresurada hablando de abogados y divorcio. Todd se quedó paralizado, aturdido por lo cerca que estuvo del desastre. Susie lo ignoró y tomó la mano de su padre.
Harold susurró una disculpa entre lágrimas. Susie le dijo que no era su culpa y prometió hacerse cargo de todo. Un mes después, Susie estaba en una obra al amanecer, con botas embarradas y manos sucias, observando cómo el agua se arqueaba en líneas perfectas sobre un proyecto del frente fluvial y atrapaba pequeños arcoíris en la bruma. El arresto de Gregory apareció en las noticias locales. Susie rechazó entrevistas. Los cargos avanzaron, los activos de Gregory quedaron congelados, la fusión murió, Vanessa solicitó el divorcio, Todd dejó mensajes de voz que Susie borró. Susie pagó el gravamen, financió el cuidado de su padre, contrató ayuda y comenzó a reconstruir lo que el robo y la ceguera habían dañado. Su madre no se disculpó, pero admitió que no había entendido el trabajo de Susie y que había confiado en lo que sonaba impresionante. No era perdón, pero era movimiento. Warren se convirtió en mentor, con almuerzos semanales y consejos constantes. Y Susie, de pie entre su equipo y la belleza que construían a partir de la tierra cruda, respondió la llamada de un nuevo cliente con una sonrisa tranquila, sabiendo que algunas personas miran hacia abajo tanto tiempo que nunca notan que el suelo bajo sus pies se está cediendo. Las semanas posteriores a la prueba de la fuente del frente fluvial avanzaron con el ritmo extraño que sigue a un colapso público, mañanas tranquilas llenas de trabajo normal y momentos repentinos y ruidosos en los que el pasado intentaba reclamar atención otra vez. Susie Foble seguía llegando a las obras antes del amanecer, porque la tierra y los plazos eran honestos, porque los equipos necesitaban respuestas y las piedras debían colocarse, porque el mundo seguía necesitando planos de drenaje y listas de plantas sin importar lo que dijera el calendario judicial. Su teléfono sonaba constantemente, clientes, proveedores, capataces y también voces que no escuchaba desde hacía años, ansiosas por vincularse con la historia real. Dijo no a los periodistas y no a los chismes, y sí a las únicas personas que importaban, su padre, su equipo y el futuro que realmente podía controlar. Los días de Harold Foble mejoraron en pequeñas y valiosas formas una vez que la niebla financiera empezó a disiparse. La cuidadora que Susie contrató llegaba cada mañana con una constancia serena, y esa constancia logró algo que la medicina no pudo, hizo que Harold tuviera menos miedo. Aún olvidaba fechas y nombres a veces, aún se detenía a mitad de una frase como si buscara un cajón en su mente que no siempre se abría, pero sus hombros se relajaron, reía con más facilidad cuando hablaba de tomates y dejó de disculparse cada vez que necesitaba ayuda. Diane Foble, tan rígida como siempre, luchó contra los cambios al principio, reprendiendo a la cuidadora por usar la taza equivocada, criticando la exageración de Susie e insistiendo en que Gregory lo habría arreglado todo si la gente hubiera sido paciente. Pero la paciencia era un lujo que casi le había costado la casa a Harold. Susie no discutió, simplemente hizo lo que siempre había hecho cuando otros la subestimaban, construyó una estructura capaz de soportar peso. Rachel Park presentó los documentos de tutela, no como un castigo, sino como un soporte para una articulación debilitada. La abogada especializada explicó todo en términos claros, y Susie observó cómo el rostro de su madre se tensaba al escuchar frases como deber fiduciario y protección contra la explotación. Diane odiaba sentirse corregida. Odiaba estar equivocada. Sin embargo, cada vez que Harold olvidaba dónde había dejado la cartera, cada vez que miraba a Diane con ojos confundidos, algo en ella se ablandaba en una tristeza que no sabía cómo nombrar. Poco a poco, comenzó a dejar de defender a Gregory en voz alta, no porque de pronto viera a Susie con claridad, sino porque la realidad se estaba volviendo demasiado pesada para sostenerla solo con negación. Mientras tanto, el proceso legal avanzaba con una precisión fría. Jerome Williams no compartía detalles que Susie no necesitaba, pero confirmó lo suficiente: el caso de fraude de valores seguía adelante, coordinado con las autoridades estatales por los cargos de abuso a un adulto mayor, y el papel de Gregory ya no era una incógnita. El abogado de Gregory intentó presentarlo como presionado y engañado, un intermediario que no entendía lo que firmaba, pero el papeleo tenía una memoria cruel, y también las transferencias bancarias. Warren Beckford, secamente divertido ante cada táctica de defensa predecible, le recordaba a Susie que los estafadores siempre alegan confusión en el momento en que llegan las consecuencias. Aún así, nada de eso se sentía como una victoria. Se sentía como limpiar vidrio roto,
necesario, agotador y peligroso si se hacía sin cuidado. Susie aprendió nuevos tipos de cansancio. El cansancio de escuchar a su padre susurrar, debía haberlo sabido, y responder, confiabas en tu hijo, una y otra vez, el cansancio de oír a su madre llorar detrás de una puerta cerrada sin saber si consolarla o resentirla, el cansancio de leer documentos que reducían el amor familiar a firmas y totales. Una tarde, Todd Brennan apareció en persona en la oficina de Fowley Company, sin invitación, rondando el mostrador de recepción con la sonrisa ansiosa de un hombre que había pasado la vida intentando aferrarse a quien pareciera exitoso. La asistente de Susie la avisó en voz baja, con un tono tenso de protección. Susie salió al vestíbulo y se detuvo a una distancia medida, notando cómo la confianza de Todd se desmoronaba al darse cuenta de que la empresa era real, empleados moviéndose con propósito, tableros de proyectos llenos de cronogramas, cascos apilados al fondo, el zumbido de la maquinaria afuera. Todd intentó reír, intentó coquetear, intentó reescribir la historia. Dijo que siempre creyó que Susie era talentosa. Dijo que lamentaba cómo terminaron las cosas. Dijo que quería empezar de nuevo y quizá invertir en parte de su expansión. Susie escuchó sin expresión y luego le dijo con una voz tranquila que sonó como cerrar una puerta, debe irse. El rostro de Todd se enrojeció, preguntó si de verdad iba a ser fría después de todo. Susie no alzó la voz. Simplemente dijo, debe irse, otra vez, y el guardia de seguridad dio un paso al frente, y Todd finalmente retrocedió murmurando que ella había cambiado. Susie lo vio marcharse y pensó, no por primera vez, que algunas personas confunden el acceso con el afecto y el derecho con el amor. Esa noche, Diane sorprendió a Susie llamándola sin mencionar a Gregory primero. Su voz era delgada, como si hubiera caminado una larga distancia dentro de sí misma. Tu padre preguntó por la terraza, dijo en voz baja, refiriéndose al jardín del Gran Metropolitan que Susie había diseñado. Dijo que era hermosa. Dijo que estaba orgulloso. Las palabras sonaron difíciles para Diane, como un idioma que no había practicado. Susie sintió algo cálido y doloroso subir detrás de las costillas. Dile que iré mañana, dijo Susie. Diane dudó y luego añadió, no entendí lo que construiste. Debería haberlo hecho. No era una disculpa, no del todo, pero era una grieta en el viejo muro. Susie no presionó. Había aprendido que las aperturas forzadas solo astillan la madera. Al día siguiente, Susie visitó a sus padres y le llevó a Harold una pequeña bandeja de plantines para su jardín, tomates, albahaca, caléndulas, regalos sencillos con raíces vivas. Harold sostuvo la bandeja como si fuera un tesoro frágil. Haces crecer las cosas, le dijo a Susie, con los ojos brillando con una claridad que iba y venía. Siempre lo hiciste. Diane observó desde la puerta, con los brazos cruzados, y por una vez su rostro no estaba duro. Estaba cansado. Estaba humano. Susie comprendió entonces que la historia familiar siempre se había construido sobre apariencias, y que las apariencias finalmente habían fallado. Lo que venía después no sería ordenado ni rápido. Sería un trabajo lento, como restaurar un parque dañado, retirar lo podrido, reforzar lo que puede salvarse, replantar donde la tierra está desnuda y aceptar que la belleza regresa por estaciones, no por segundos. Susie salió de la casa de sus padres con tierra bajo las uñas por ayudar a Harold a colocar los plantines en la tierra y con una determinación extraña y firme, no podía deshacer el daño, pero podía construir lo que vendría después, ladrillo a ladrillo, raíz a raíz, con honestidad y sin vergüenza. El tiempo hizo lo que siempre hace cuando el drama se consume, dejó atrás verdades más silenciosas que exigían paciencia en lugar de adrenalina. A medida que las fechas judiciales se fijaban en los calendarios y los abogados hablaban con frases cuidadosas, Susie se encontró enfrentando un desafío distinto, aprender a existir en una familia donde la vieja jerarquía se había derrumbado. La ausencia de Gregory era un vacío extraño. Ya no había llamadas semanales alabando su último logro, ni comparaciones constantes, ni esa seguridad arrogante dominando cada habitación. Diane llenó el silencio al principio con quejas sobre la logística, papeles, citas, la incomodidad del cambio,
pero incluso ese tono se suavizó con el paso de las semanas, cuando la realidad se volvió rutina. La condición de Harold se estabilizó gracias a la estructura, y la estructura tenía una forma particular de revelar lo que importaba. Comenzó a hacerle preguntas a Susie sobre su trabajo, preguntas reales, no simples formalidades. Quería saber cómo se diseñaban las fuentes, porque algunas plantas prosperaban en la sombra mientras otras fracasaban, cómo los equipos se coordinaban sin caos. Susie respondía despacio, con cuidado, observando cómo sus ojos se iluminaban cuando la comprensión aparecía. Esas conversaciones se convirtieron en anclas para él, algo sólido a lo que aferrarse cuando la memoria fallaba. Para Susie eran otra cosa, un reconocimiento tardío que aún así contaba, incluso llegando tarde. En Fowley Company el crecimiento continuó, no de forma explosiva, sino constante, como a Susie le gustaba. El proyecto del Frente Fluvial del Centro atrajo la atención de ciudades vecinas y comenzaron a llegar consultas, restauraciones de paseos marítimos, parques resistentes a inundaciones, espacios públicos sostenibles que necesitaban a alguien que entendiera tanto la tierra como los sistemas. Susie delegó más, confiando en sus jefes de proyecto para liderar, una confianza que había ganado trabajando hombro a hombro con ellos durante años. Volvió a dedicar más tiempo al diseño, dibujando ideas hasta tarde con la música baja y las ventanas abiertas, recordando por qué había elegido ese camino mucho antes de que el dinero entrara en la ecuación. A veces, cuando el cansancio aparecía, pensaba en el salón de baile, en las risas y en la etiqueta de «hermana apestosa», y sentía algo inesperado, distancia. No amargura, no triunfo, solo distancia, como si esa versión de sí misma perteneciera a un pasado que podía observar sin revivir. El caso legal contra Gregory avanzó en fragmentos de noticias, negociaciones de culpabilidad, pruebas presentadas, mociones rechazadas. Susie no asistió a la mayoría de las audiencias. Ya había dicho lo que tenía que decir, ahora el proceso pertenecía a instituciones diseñadas para cargar el peso con imparcialidad. Cuando vio a Gregory una vez, brevemente, en un pasillo del tribunal, el momento pasó sin palabras. Se veía mayor, disminuido, despojado de la confianza que antes llenaba las salas. Sus miradas se cruzaron por un segundo y Susie no sintió ni la necesidad ni la obligación de hablar. Cualquier disculpa habría llegado demasiado tarde y sería demasiado pequeña para lo que se había perdido. Diane fue quien más luchó con ese silencio. Oscilaba entre la ira y la tristeza, a veces culpando a Gregory, a veces al mundo, a veces a sí misma con comentarios duros que enseguida disfrazaba de practicidad. Una noche, después de que Harold se acostara temprano, Diane se sentó con Susie en la mesa de la cocina y miró sus manos. Pensé que el éxito protegía a las personas, dijo por fin, con voz baja. Los títulos, el dinero, el tipo correcto de trabajo. Pensé que si tenías eso, nada malo podía tocarte. Susie escuchó sin interrumpir. Diane tragó saliva. No supe cómo valorar lo que no podía explicar a mis amigas. La confesión quedó entre ellas, frágil y honesta. Susie sintió una liberación lenta en el pecho, no perdón ni absolución, sino comprensión. Nunca necesité protección, dijo Susie en voz baja. Necesitaba respeto. Diane asintió una sola vez, con firmeza, como aceptando un veredicto. Después de esa noche, sus conversaciones cambiaron. Seguían siendo cautelosas, aún marcadas por viejos hábitos, pero eran reales. Diane comenzó a presentar a Susie como «mi hija», la arquitecta paisajista, la palabra ensayada, deliberada. No era perfecto, pero importaba. Fuera de la familia, el mundo de Susie se expandió de formas que no había previsto. Llegaron invitaciones, no por el escándalo, sino por la reputación. Conferencias la invitaron a hablar sobre diseño sostenible, sobre construir empresas sin agotar a las personas, sobre liderazgo basado en la competencia y no en la apariencia. La primera vez que subió a un escenario para hablar, llevaba botas de trabajo con una chaqueta entallada, sin disculparse, y le dijo a una sala llena de ejecutivos que las lecciones más valiosas que había aprendido provenían del barro, de los errores y de escuchar. El aplauso se sintió distinto al del salón de baile, ganado, cálido, sin colmillos.
Warren Beckford asistió a una de esas charlas y luego alzó su copa hacia ella con una sonrisa. «Construiste algo que no pueden quitarte», dijo. Susie sonrió, porque sabía que era verdad. En casa, la vida se simplificó. Conservó su viejo camión. Conservó sus rutinas. Conservó a Biscuit, que juzgaba todo en silencio y aprobaba muy poco. Algunas noches, Susie se sentaba en su porche con una copa de vino de Carmichael's, observando cómo las estrellas se volvían ligeramente borrosas mientras el cansancio suavizaba su enfoque. Pensaba en lo cerca que había estado de encogerse para encajar en una narrativa familiar que nunca tuvo espacio para su verdad. Pensaba en lo fácil que habría sido revelar su éxito antes, silenciar los insultos con números, y en cómo eso no habría cambiado nada esencial. El respeto ganado mediante la intimidación no era respeto en absoluto. El verdadero cambio llegó cuando dejó de esperar ser vista y comenzó a actuar como si su propia visión fuera suficiente. El jardín de Harold floreció ese verano. Los tomates maduraron, la albahaca perfumó el aire, las caléndulas ardieron brillantes contra la tierra oscura. Susie lo ayudó a cosechar, las manos moviéndose juntas en una coordinación silenciosa. «Sabes», dijo Harold una vez, eligiendo cuidadosamente las palabras, «tu hermano siempre hablaba del futuro. Tú lo haces». Susie parpadeó con fuerza y se concentró en la cesta entre ellos. En ese momento, la historia que había cargado durante décadas por fin aflojó su agarre. No era la hermana apestosa. No era el fracaso de la familia. Era una constructora, una protectora, una mujer que había aprendido que la dignidad no viene de la aprobación y que el amor no requiere ceguera. Y mientras las estaciones cambiaban, los proyectos se alzaban y el agua fluía donde ella lo dirigía, Susie Foble siguió adelante, no ruidosa ni llamativa, sino firme como la tierra que sostiene. El otoño llegó con una claridad distinta, de esas que despojan todo hasta lo esencial y no dejan espacio para fingir. Las hojas se acumulaban junto a las aceras como confesiones silenciosas, y Susie se sorprendió apreciando la decadencia honesta de la estación, como nada intentaba parecer lo que no era. El caso judicial alcanzó un punto de inflexión cuando Gregory aceptó un acuerdo de culpabilidad, una decisión impulsada menos por el remordimiento que por el peso de las pruebas acumuladas de forma demasiado ordenada como para negarlas. Susie se enteró por una breve llamada de Rachel, entregada con el mismo tono medido que usaba para contratos y acuerdos, cargos reconocidos, restitución ordenada, sentencia programada. Las palabras sonaron clínicas y distantes, pero cargaban una sensación de cierre definitivo. Diane reaccionó con un dolor que no tenía a dónde ir, llorando no solo por el hijo en el que creía, sino por la versión de sí misma que había construido su identidad alrededor de su éxito. Lloró en privado, rígida y silenciosa en público, y Susie aprendió que algunas pérdidas no piden ser arregladas, solo presenciadas. Harold, cuando se lo explicaron en términos simples, asintió despacio y dijo, «Entonces ya está», como si cerrara una puerta que llevaba demasiado tiempo golpeando con el viento. Susie admiró esa aceptación, le recordó a las obras donde los planes cambian de repente, se ajusta, se refuerza y se sigue adelante. En el trabajo, Foble Company inició un proyecto de resiliencia costera que exigía equilibrar belleza y protección, plantas de marisma y barreras contra inundaciones, diseño y supervivencia. Susie se volcó en él, porque ese trabajo importaba, porque ayudaba a personas que nunca conocería y porque transformaba las lecciones aprendidas en la dificultad en algo útil. Su equipo confiaba plenamente en ella, no porque exigiera lealtad, sino porque la ganaba a diario escuchando, corrigiendo y asumiendo responsabilidad cuando había errores. Una tarde, una diseñadora junior dudó antes de señalar un problema de drenaje, claramente preocupada por extralimitarse. Susie le dio las gracias en público por detectarlo, ajustó el plan y luego notó cómo la confianza florecía donde antes había miedo. Ese momento valió más que cualquier premio. Diane comenzó a hacer voluntariado en un centro comunitario local, en silencio y sin anuncios, ayudando con tareas administrativas que entendía, horarios, presupuestos, orden, y Susie sospechó que era su manera de reconstruir su valor sin apoyarse en prestigio prestado. Sus conversaciones se volvieron más fáciles, a veces incluso cálidas. Diane ahora hacía preguntas sobre tipos de suelo,
contratos y cómo Susie decidía en quién confiar. No siempre entendía las respuestas, pero escuchaba, y escuchar cambiaba la forma de las cosas. Warren Beckford acabó reduciendo sus almuerzos semanales a quincenales, bromeando con que Susie ya no necesitaba supervisión, aunque siguió presente, ofreciendo perspectiva cuando la expansión tentaba al exceso y recordándole que crecer sin estabilidad era solo otra forma de colapso. Una noche, después de un día largo, Susie caminó sola por uno de sus parques públicos terminados. Los niños habían dejado dibujos de tiza en el pavimento, las hojas se acumulaban en los bordes de la fuente y los bancos estaban suavizados por el uso. Nadie allí conocía su nombre, y ese anonimato se sintió como éxito. Comprendió entonces que la historia que antes creía necesitar reivindicación ya no requería público, vivía en los resultados, no en las explicaciones. La sombra de Gregory se fue desvaneciendo lentamente, hasta casi desaparecer. No quedaban confrontaciones dramáticas ni últimas palabras que valieran la pena, solo consecuencias desplegándose y la vida continuando, obstinada e indiferente. Susie condujo a casa en su viejo camión, con las ventanas abiertas y el aire fresco llevando el olor de la tierra y las hojas, y sintió asentarse dentro de ella algo que no sabía que le faltaba, una paz que no dependía de ser comprendida. Había construido su vida desde los cimientos, literal y figuradamente, y el suelo bajo sus pies ahora se sentía firme, no porque otros por fin vieran su valor, sino porque ella había dejado de necesitarlo. El invierno llegó en silencio, sin drama, como suelen hacerlo los finales reales, y Susie Foble comprendió entonces que el cierre no era un solo momento, sino un alivio gradual del peso que había cargado durante tanto tiempo que había moldeado su postura. La sentencia de Gregory pasó sin espectáculo, sin cámaras ni discursos, solo un juez leyendo las consecuencias en el expediente y un hombre escuchando por fin su propio nombre unido a la verdad en lugar de a la ilusión. Susie no asistió. Esa mañana estaba en una obra, de pie bajo un amanecer gris pálido, observando cómo el vapor se elevaba del suelo mientras su equipo vertía los cimientos de una nueva plaza pública. El hormigón se asentaba despacio, deliberadamente, como los futuros que perduran. La salud de Harold decayó en pasos pequeños y manejables, no en caídas bruscas, y eso también se sintió como una misericordia. Tenía días buenos en los que la memoria permanecía cerca y días malos en los que se alejaba, pero el miedo había desaparecido, reemplazado por la rutina y la confianza. Sabía que Susie estaría allí. Ese conocimiento lo anclaba más que los hechos. Diane cambió de maneras más sutiles. Dejó de corregir a Susie en público. Dejó de explicar a su hija como una excusa. Una vez, en una reunión del vecindario, alguien preguntó a qué se dedicaba Susie, y Diane respondió sin dudar, sin adornos ni disculpas: construye lugares que duran. Esa frase permaneció en Susie más tiempo del que jamás lo había hecho el elogio. En Foble Company, el año cerró más fuerte que cualquier otro, no porque Susie persiguiera el crecimiento, sino porque eligió la alineación. Rechazó proyectos que no coincidían con sus valores. Ascendió a personas que se ganaban la confianza en lugar de la visibilidad. Subió salarios cuando pudo e invirtió en formación cuando aún no podía. Su empresa pasó a ser conocida no solo por la excelencia en el diseño, sino por la estabilidad, por cumplir promesas, por hacer bien el trabajo poco glamuroso. Jóvenes profesionales le escribían preguntando cómo tener éxito sin volverse vacíos. Susie respondía con honestidad: construye habilidad, construye paciencia, construye integridad y no confundas el ruido con la importancia. Una tarde tranquila, cerca del final del año, Susie se detuvo sola en el paseo del frente fluvial del centro, el que su empresa había restaurado. La fuente murmuraba suavemente, las luces se reflejaban en patrones constantes, exactamente como ella lo había imaginado meses antes. La gente pasaba sin notarla, riendo, hablando, viviendo dentro del espacio que ella había ayudado a crear. Ese anonimato se sintió como el regalo final. Recordó el salón de baile, la risa afilada que una vez definió su lugar, y se sintió como recordar la historia de otra persona. Había aprendido que la humillación solo tenía poder cuando quedaba sin respuesta por dentro, y ella la había respondido no con venganza, sino con verdad, límites y cuidado. Había aprendido que el amor familiar podía ser imperfecto y aún así real,
que el respeto a veces llegaba tarde y que esperarlo podía costar demasiado. Sobre todo, había aprendido que la dignidad no la conceden los títulos ni los aplausos, sino que se construye a diario mediante decisiones que quizá nadie más vea. Susie se alejó del agua y caminó de regreso a su camioneta, las botas crujiendo sobre la escarcha, el aliento visible en el aire frío. Mañana habría planes que revisar, suelos que analizar, personas a las que liderar. Habría desafíos, y habría mañanas silenciosas en las que el peso regresaría lo suficiente para recordarle de dónde venía. Pero ahora lo cargaría de otra manera. Ya no era la hermana apestosa, ya no era la invisible, ya no esperaba que la nombraran correctamente. Era exactamente quien siempre había sido, una constructora de suelo lo bastante firme para sostenerse, y eso era más que suficiente.